semana pasada empecé este sermón en el parque, allá en el lago, y el tema era conociendo a Dios como un padre. Y estaba hablando, en la semana pasada empecé a hablar de eso, del rey Josafat. Josafat era uno de los reyes más importantes de Israel, descendiente de David, o sea, tatarabuelo, algo así era de David. David había sido su abuelo, de los bisabuelos, tatarabuelo, algo así. Y ese hombre, los reyes de Israel tenían una costumbre rara. La costumbre rara que tenían ellos era que cuando se sentían poderosos, hacían lo que se les daba la gana. ¿Sí? Algunos levantaban nuevos templos a ídolos, y otros, como Josafat, los quitaban. Le cortaban la cabeza a las estatuas y decían: vamos a adorar a Dios. Y Josafat fue uno de esos reyes que dijo: vamos a separarnos de las religiones que los otros reyes en el pasado han traído a nosotros. Entonces empezó una reforma, y en esa reforma se enfrentó hasta su propia madre, que había hecho un templo también a una diosa que le gustaba a esta mujer. Y se le enfrentó este rey a su mamá y le dijo: mamá, serás muy mi mamá, pero cuando se trata de Dios, Dios es más importante que tú. También vamos a tumbar esa imagen de Acera, se llamaba esa diosa famosa. Y como toda persona que intenta acercarse a Dios y seguir sus mandamientos, va a tener oposición de alguna forma. Todos aquellos que quieran hacer el bien van a enfrentarse con dificultades por tratar de hacer el bien. Qué bueno fuera que cuando tratamos de hacer el bien todo nos saliera bien, todo fuera perfecto, que se lograran hacer orfanatorios, hospitales, que se lograran hacer lugares donde las gentes pudieran sanar su corazón y todo fuera perfecto. Qué bueno fuera, pero cuando alguien empieza a buscar de Dios con todo su corazón, van a tener dificultades en su contra. Y esta fue no la excepción. Esto lo digo como una advertencia también para aquellas personas que se bautizaron. Te voy a decir otra vez lo que les dije la semana pasada: el bautismo no es la meta, es solamente un paso más, un paso de obediencia, no es la meta. No es que ya te bautizaste, ya no va a pasar ningún problema contigo, o ya la tienes hecha para ir directamente al cielo. Vas todavía a tener que pasar diferentes dificultades, donde tu fe va a crecer. Una de las razones por las que pasan las dificultades es para que la fe del cristiano se afirme, se convierta realmente con todo su corazón en la persona. Y te digo que Josafat, este hombre, no era una excepción. Lo que pasó inmediatamente después de que hizo su reforma es que vinieron 3 reyes, los moabitas, amonitas y otros por allá del otro lado del Jordán, posiblemente árabes. Se juntaron 3 reyes poderosos y vinieron para invadir y destrozar y destruir Jerusalén y todo lo que estaba alrededor. Entonces Josafat se puso muy nervioso, y dice la Biblia, no digo yo, que tuvo temor. Y ¿a quién no le da temor cuando las cosas se ponen difíciles, queriendo hacer el bien o no? ¿Y quién de nosotros no ha pasado por cosas muy difíciles o está pasando en este momento por cosas difíciles y piensa que no hay solución? Una de las cosas que hizo Josafat fue buscar de Dios. ¿Qué significa buscar de Dios? Significa estar frecuentemente en la presencia de Dios. O sea, buscarlo es que tú paras de todo lo que estás haciendo y empiezas a concentrarte en qué dice Dios de lo que tú quieres o que está en contra tuya. ¿Qué dice Dios de eso? No es nada más que vas y le dices, le llamas por teléfono al profeta favorito que tienes y le dices: véndame una palabra, le mando una ofrenda y véndeme una palabra, y te manda la ofrenda y te manda la palabra y tú le mandas la ofrenda. No es de esa manera, ninguna manera puede ser así. Dios no puede tratar de esa manera, vendiendo la palabra, comprando la palabra.
No es que vas con el pastor y le dices, dígame una palabra ahora, pastor, por eso le doy el diezmo y le quiero pagar, entonces dígame una palabra. No es de esa manera, es que el corazón de la persona tiene que acercarse a Dios, calmarse de todas sus situaciones y decirle, Dios, ¿qué plan tienes en esa situación? ¿Qué puedo hacer yo? Y hay un temor natural en todos los que estamos padeciendo con cosas que no salen como queremos que salgan, ¿sí? Entonces, Josafat le pide al pueblo que también le ayude, los pone a ayunar al pueblo, ¿sí? Y el pueblo, viendo la dificultad que no nada más el rey tenía, porque si venía no nada más iban a atacar al rey, iban a destrozar todo, ¿sí? Ellos estaban involucrados, el pueblo entero, tanto mujeres como niños, todos ayunando, ¿sí? Todos buscando de la presencia de Dios, todos arrepintiéndose de sus caminos, todos preguntándole a Dios, ¿qué hacemos, Señor? ¿Sí? Y es ahí donde Josafat empieza a levantar una oración que se encuentra en Segunda de Crónicas 26, que dice, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos y las naciones, que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te puede resistir? ¿No eres tú ese Dios? Como en cierta manera diciendo, yo sé que tú eres el Dios de nuestros padres. Una de las cosas que uno de mis hijos hizo cuando se bautizó hace algunos años fue que dijo, el Dios no es nada más el Dios de mis padres, también es Dios mío, ¿sí? Y dijo que era su Dios también. Por eso se quería bautizar a mí. Y Josafat decía, tú eres el Dios de nuestros padres, pero ¿qué no eres también mi Dios? Aunque dense cuenta en una cosa, él era hijo o descendiente de David, y no utilizó la influencia de David, él sí reconocía que Dios había estado con su bisabuelo, tatarabuelo, quien sea David, pero él decía, yo necesito también buscar de Dios. No era que por causa de su abuelo le iba a ir bien. Él decía, yo necesito, no eres tú el Dios de los cielos que gobierna los cielos, todos los reinos, naciones, tienes tú en tu mano poder, ¿sí? Él necesitaba buscar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Isaías, el libro de Isaías, uno de los profetas más famosos y más profundos en la teología cristiana, dice esto: ¿acaso no saben? ¿Acaso no han oído? ¿Acaso no les han dicho desde el principio? ¿Acaso no han comprendido que la fundación del mundo, Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas? Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. Ese es el Dios que tenemos. El Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que te hizo a ti y a mí, el que hizo cada día, hace cada día como Él quiere hacerlo. No podemos estar contrastando a Dios, diciéndole y renegando por los días que tenemos. Aunque sé que también hay personas que hablan de Dios en contra de Dios. Se llaman algunos de ellos filósofos y dicen que Dios no existe, o que Dios, dijo el siglo pasado un famoso teólogo, está muerto. Dios está muerto, decía él. Era su enseñanza, Dios está muerto. Sí. Y es que se puede entender a veces las circunstancias de algunas personas hacen que Dios no exista para ellos porque no contestó en su tiempo. Ahí está la historia de un hombre, de este hombre. Vino de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, se casó con una americana y lo contrataron en una iglesia como conserje. Ahí le dijo, de repente era un artista también, en sus tiempos libres pintaba y se leían bonitos los dibujos, los vendía, era una forma también de ganar dinero.
el pastor lo trató bien y le dijo: pastor, yo quiero hacer una foto suya, ¿sí? Nomás no la vea hasta que no la termine, ¿sí? Entonces se puso a dibujarlo, ¿sí? Pasaron un par de días, el pastor se sentaba ahí nada más para platicar con él quería hablarle de Dios. El hombre dibujando, seguía platicando, trataba de hacer lo mejor posible el dibujo. Un día su esposa del hombre, el conserje, entra por atrás y ve el dibujo y dice: ¡es un cadáver, es un cadáver! ¿Sí? Y el pastor, pues así, que estás pintando un cadáver y va a ver, y sí, era la forma de él, pero como si fuera un cadáver. Y él se da cuenta, le pregunta: ¿por qué es un cadáver? Mi dibujo, ¿eso es como me ves a mí? Dice: sí, es como yo veo la religión, decía el hombre. En mi pueblo, Alemania, dice, persiguieron a mi pueblo los judíos, era judío también, ¿sí? ¿Y dónde estaba Dios en eso? ¿Dónde estaba la iglesia para protestar en contra de lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba la gente buena que decía que era buena, pero se metió en un partido que oprimía a la gente como yo? ¿Dónde estaba? Dios está muerto. Y los filósofos dicen que Dios está muerto, y la gente que le va muy mal en la vida dice: Dios no existe porque mira cómo me está yendo en mis caminos. Y si nosotros nos pudiéramos analizar cómo es Dios, qué es Dios, quién es Dios, a lo mejor cada uno diría una respuesta diferente. Y aquel que le ha ido muy mal diría: Dios no existe. Pero Isaías dice: Dios existe. Dios es más grande que todo lo que podemos ver. Otro pasaje dice, apenas, 40, 21, 26, dice: apenas plantados, apenas sembrados, apenas su tallo ha echado raíz en la tierra, Él sopla sobre ellos, los hombres, y se secan, el torbellino los levanta como la paja. ¿A quién pues me hará semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren, ¿quién ha creado estas cosas? Él saca y cuenta el ejército de ellos, a todas llama por su nombre, por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. Sí. Ese es un Dios diferente al que los filósofos tienen. Es un Dios diferente. Sí. ¿Quién es Dios? Miqueas también tiene una respuesta para decir quién es Dios. Le dice a su pueblo, le dice a todos los pueblos: oigan, pueblos todos los pueblos, escuchen esto. Atiende, oh tierra, y cuanto hay en ti. El Señor Dios, a Él sea testigo contra ustedes desde su santo templo. Porque aquí que el Señor saldrá en su lugar, descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de Él se derretirán las montañas como la cera delante del fuego. Se hendirán los valles como las aguas arrojadas por un pendiente. Todo esto sucederá por la transgresión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Él es el que puede derretir y destruir y levantar otra vez. Sí. Y todos de alguna manera hacemos alguna imagen en nuestra mente de lo que es Dios. Y el Dios que tenemos a veces es un Dios muy limitado. Él está allá y yo estoy aquí, cada quien por su lado. Sí. Como decían los antiguos griegos y romanos, con que los dioses decían de sus dioses: no se metan conmigo, todo va bien. ¿Sí? No lo quiero muy cerca, y que mejor ni lejos ni cerca, no los quiero cerca de mí. ¿Sí? Y así queremos nosotros a veces a Dios. Sigue diciendo Miqueas: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Un Dios que es un Dios personal, un Dios que Dios se compadece, un Dios que siente las dificultades que nosotros sentimos, porque Él ha pasado por situaciones que también fue perseguido. ¿Sí? Empezamos a darnos cuenta de qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios. Dios que perdona, Dios que olvida el pecado, Dios que arroja nuestros pecados hasta el fondo del mar, y cuando dice al fondo del mar es que se olvida de ellos. Cuando vengo al altar, lo primero que me viene a la mente es: Señor, ¿qué pecado he cometido? Y ahí me vienen 2, 3 de ellos. Y lo primero que digo: Señor, perdóname por lo que he fallado, por lo que te he faltado.
porque él necesita el perdón de Dios. Y siendo el pastor, necesito el perdón de Dios, ¿sí? Y no me digas, hermano, que tú no solicitas el perdón de Dios. Dios perdona y también olvida. Cuando dice al fondo del mar, significa ya no lo toma en cuenta, ya no lo recuerda, ya lo quitó de la memoria. Ya no se encuentra más el pecado nuestro cuando vienes y te arrepientes de todo tu corazón al Señor. El hombre todavía se acuerda, ¿sí? Si alguien le falla, uno le puede decir, te perdono, pero no se me olvida, no se me olvida. ¿Sí? En la primera te la recuerdo que hiciste, ¿sí? Pero Dios te perdona y no lo recuerda más. Echa tus pecados al fondo del mar, ¿sí? Dios aleja nuestros pecados de nosotros. Y por eso voy a tratar de describir a Dios con algunas palabras teológicas que surgen de la Biblia misma. No nada más quiero hablar acerca de filosofía, sino qué dice la Biblia que es Dios. Dios es un Dios soberano, ¿sí? Y cuando leemos acerca de la soberanía de Dios, quiere decir que Dios hace lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo, porque Él hizo todo, ¿sí? ¿Cómo llegamos nosotros a conocer a un Dios soberano si no podemos nosotros entender más allá de lo que nosotros somos? Nosotros podemos decir, yo puedo hacer lo que quiera, pero no podemos cambiar por nosotros mismos nuestro propio futuro y nuestro propio presente a veces. No lo podemos cambiar. Tenemos un principio y tendremos un fin. Pero Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en Él, ¿sí? Él fue el creador de todas las cosas. Y como creador sabe cómo funcionan cada uno de los diferentes aspectos del mundo y el universo. Dios sabe cómo funcionan las estrellas, porque Él las puso. Dios sabe cómo funcionan las plantas, porque Él las creó. Dios sabe cómo funcionan hasta los pescados, ¿sí? Hay un pez que se llama el pez arquero, ¿sí? Ese pez arquero, ¿sí?, ve las moscas volando arriba del lago, escupe una pequeña saliva que le pega al mosquito ese y lo tumba. Pero dices, eso no es tan difícil. Bueno, a alguien le enseñó a ese pescado que lo que ve allá arriba no está ahí, sino está más para acá. Y lo puedes demostrar metiendo un lápiz en en un vaso de agua transparente. Ves que el lápiz está así y entra el agua y parece que va para acá y se baja, ¿sí? Lo que está viendo el pescado no está ahí exactamente donde parece que está, sino está más para acá. Si pensar el que está de ese lado y que nadie le dijo que estuviera más para acá, se acaba el agua escupiéndolo, pero nunca le da el triste insecto ese, ¿sí? Pero porque alguien le dijo, no le apuntes para allá, apúntale más para acá, ese pescado tiene buena puntería. Dios hizo las cosas, Dios hizo los animales, Dios hizo las más pequeñas cosas, el microuniverso con átomos y células, y todo está en orden. Y si todo está en orden con las células, si todo está en orden con el universo, ¿por qué no podemos confiar en que Dios está también en control de nuestra vida y ponemos nuestras manos en sus manos? Nuestra vida en sus manos. Si alguien puede confiar en la soberanía de Dios, uno puede estar en paz. La segunda cosa que también Dios es un Dios santo. Cuando habla de la santidad, también es una cosa que nosotros no podemos entender, porque es difícil ser santo. La Biblia nos llama santos, pero, híjoles, qué lejos estamos de ser santos. Me gustaría ser santo. Aunque Dios, la única forma que una persona puede acercarse a Dios es cuando Dios opera, así como una operación de un doctor que abre su mente, le saca toda la suciedad y pone cosas buenas. Y Dios te puede dar, con esa operación de Dios, pensamientos más puros. ¿Y cómo logra esa operación? Cuando la palabra de Dios empieza a inundar la mente de la persona.
Esa palabra de santidad aparece 7 de cada 12 veces que se menciona la palabra de Dios en la Biblia. 7 de cada 12 veces está relacionada con la santidad de Dios. Entonces el nombre más común en la Biblia, si la pudiéramos leer toda y sacáramos una conclusión de cuántas veces aparece Dios, la mayor parte de las veces dice que Dios es santo. Y una vez más, cuando alguien dice que Dios se manifiesta aquí, que Dios esté aquí para brincar y saltar y dar vueltas y marometas, eso no es Dios, eso es nada más pura bulla que la gente hace, ¿sí? Cuando alguien se presenta delante de Dios, la primera cosa que va a sentir es que no es santo el hombre, que no soy santo. Y tiene que decir, Señor, límpiame. La primera cosa, si encontramos a diferentes hombres en la Biblia entablando una conversación con Dios, y la mayor parte de las personas que están en una conversación con Dios casi no dicen nada. Porque uno puede decir, yo quiero ver a Dios, muéstrame a Dios y me basta, dime cómo es Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Pero cuando Dios se manifiesta, el caso de María con el ángel, el caso de los padres de Sansón con el ángel de Dios, el caso de Abraham con Dios, la mayor parte no dice tantas cosas. No se puede reclamar, no se pone a nada, no se puede decir nada delante de Dios. Y entendemos que la santidad es que Dios trabaja en nuestras vidas para dirigirnos hacia una vida diferente. Si no lo hace Dios, no puedes hacerlo por ti mismo. Muchos me han dicho, yo voy a cambiar, sí, yo voy a cambiar. Y nos dicen, Dios no puede cambiar. Quien dice, yo voy a cambiar, no va a cambiar nada, las cosas van a seguir igual o peor. Pero cuando decimos, Dios, cámbiame, ayúdame, déjame meditar en tu palabra, déjame, así como Josafat, déjame ayunar para conocer más de ti, déjame buscar tus caminos, déjame estar más frecuente contigo, conectado contigo. Ahí es cuando empieza a fluir la bendición de Dios y el hombre empieza a cambiar sus caminos. Si no pasa eso, por mucho que lo decidas y proclames y reclames y etcétera, etcétera, no vas a poder hacerlo, ¿sí? La siguiente cosa que manifiestan la Biblia, son solamente 4 que voy a mencionar. Hay más, según el autor, puede ser 7, 9, puede ser 12. Yo voy a mencionar nada más 4. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios quiere decir que Dios sabe todo. Dios sabía que Josafat estaba pasando por esa dificultad. Y sabía cuál era la respuesta a esa dificultad. Dios sabe todo. Es más, dice la Biblia que antes que salga una palabra de la boca nuestra, Dios ya la conoce. Porque Dios conoce tus pensamientos. ¿Sabes qué? Satanás no conoce tus pensamientos. Puede tratar de ponerte pensamientos dentro de ti, pero no sabe qué estás pensando. Pero Dios sí sabe qué estás pensando. Dios puede, como si estuviera viendo a través de la ventana, y tú dices, estoy escondido porque nadie me ve, porque está una ventana en medio. Usted está viendo claramente. Está viendo las intenciones del corazón de los hombres. Parecen algunas muy buenas, pero Dios ve las intenciones más atrás de lo que está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué un hombre halaga a una mujer? ¿Por qué una mujer halaga a un hombre? ¿Por qué? Todas las intenciones de los corazones Dios los conoce claramente. Es más, está una historia que recuerdo que he comentado algunas veces. Un hombre dando $5 a un mendigo en la calle, otro hombre dando $5 y Dios reconoce solamente uno de ellos. El otro fue porque dijo, para que todos vean que soy buena persona, vean aquí $5 dándoselo, véalo, llévatelo así. Ya me siento bien porque le di $5 a un pobre de hambre allá afuera. Y otra persona piensa y ve al hombre y dice, posiblemente no ha comido. ¿Y qué tal si fuera yo? Mira, cómprate algo bien. Dios te bendiga. Y se va. Los dos $5, los dos al mismo mendigo. Uno fue reconocido por Dios
y el otro nada más lo hizo para presumir delante de los demás. La omnisciencia, Dios sabe todas las cosas. También Dios es inmutable, Dios no cambia. Si dice en la Biblia, y si tú recibes una palabra de Dios, de que Dios te va a bendecir, Dios no ha cambiado de opinión y Dios va a bendecirte. Dios va a prosperar tus caminos. Si Dios te ha dicho que va a prosperar tus caminos, los va a prosperar. No hay una vuelta de hoja. Si Dios te ha dicho que Dios te va a levantar, Él te va a levantar. Si Dios te ha dicho que tú eres su hijo, o que tú eres su hija, tú eres, así como dice la Biblia, su hijo y su hija. Tienes entrada abierta al trono de Dios. No tienes que estar llamándole al pastor, para decir, pastor, haga palanque conmigo, por favor. ¿Puedes decirle eso a Dios de mi parte? Tú puedes ir directamente delante de Dios porque tú eres hijo o hija de Dios. Si no eres hijo todavía o hija de Dios, ahí sí preocúpate. Ahí sí busca que alguien interceda por ti. Pero si tú has sido perdonado tus pecados y le has dicho al Señor, quiero caminar contigo, recíbeme como tu hijo, y sinceramente has arrepentido, Dios es tu Padre ahora. Entonces esto es algo que nosotros debemos aprender. ¿Sí? ¿Pero qué más? Cuando hablo de esto, ¿sí? Hablo de que también nosotros podemos, a lo mejor hasta tratar de decir, no, Dios no es tan grande ni tan poderoso. Déjame decirte que dice Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David. ¿Sí? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, en la muerte hago mi cama, allí también estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo de la mar, si me voy a otro país, si los ecuatorianos vienen a Estados Unidos, si los mexicanos vienen a Estados Unidos, si los cubanos vienen a Estados Unidos y decimos aquí me va a ir muy bien, ahí también estás tú. O me voy a otro lugar porque a lo mejor aquí no fue la bendición, me voy a otro lugar para encontrar la bendición, ahí también está el Señor. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si digo ciertamente, las tinieblas me encubrirán y serán de noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No es que apago la luz y ya Dios no está ahí. Aunque Dios es luz, pero aún están las tinieblas. Dios nos puede ver cuando estamos en lo más oscuro de nuestros caminos. Déjame decirte un poco más acerca de cómo Dios podemos conocerlo. La mejor manera para conocer a Dios es mediante la encarnación, que es la suprema muestra de amor. La encarnación significa que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y nosotros podemos ver a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. A Jesucristo se le llama el unigénito Hijo de Dios. Cuando decimos unigénito Hijo de Dios, no decimos primogénito Hijo de Dios. Primogénito es el primero de muchos. Unigénito es el único. Él es el único Hijo de Dios. Cuando alguien ve a mis hijos, dice, se parece a su papá. ¿Sí? Quién sabe qué tanto, pero dice, se parece a su papá. ¿Sí? Y también tiene cara de su mamá, porque salió de su papá y de su mamá. ¿Sí? Y no hay despiste de que son mis hijos. Son mis hijos. Toditos se parecen. ¿Sí? Porque son míos, porque nacieron de mí. Jesucristo es esencia del Padre. La esencia misma del Padre está en Jesucristo. No tuvo una madre física, María, pero tuvo la esencia directa del Padre, y decía Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no tenemos que hacernos una imagen, porque Dios nos prohíbe hacernos imágenes de semejanza de los hombres, según el autor y según la mente y según hasta la cultura de la persona.
Si vienen alguna de estas iglesias de Estados Unidos y entran y a alguna iglesia de muchos años y ven una imagen de Jesucristo, la mayor parte de las imágenes de Jesucristo que están en los templos americanos van a ser blancos, rubios y con ojos azules. Porque la mayor parte de los americanos hace mucho tiempo eran blancos, rubios y con ojos azules. Entonces así era Jesucristo como ellos. Ya que si vas a una iglesia afroamericana o de negritos, no lo digo con mala intención, si así decimos los hispanos, creo, ¿sí? Regularmente te vas a encontrar un Jesús más moreno, más oscuro. Y si vas a hispanos, hay de todo un poco, ¿sí? Y somos de todo clase de colores, ahí combinados todos, ¿sí? De todo color. Y si vas a una de japoneses o chinos, Jesucristo es un poquito más amarillito, ¿sí? Entonces, ¿cómo será Jesucristo? Jesucristo es la imagen de Dios. Y si Dios es amor, Jesucristo es amor. Y si Dios es santo, Jesucristo es santo. Y si Dios es poderoso, Jesucristo es poderoso. Y si tú te quieres parecer a Jesucristo, todas esas cosas pueden empezar a caber en ti. Puedes ser un hombre que tenga amor. ¿Sabes qué? El regalo más grande, estaba pensando, ¿cuál es el regalo más grande que Dios puede dar a los hombres? ¿Cuál es el regalo más grande? Y varios vienen al altar y dicen, Señor, dame un carro, Señor, con un carro nuevo, con eso ya me conformo para toda la vida. No, eso se acaba rápido, ese carro no dura mucho. En 10 años vas a querer cambiarlo porque ya le falla todo. Señor, dame una casa, porque teniendo una casa, ya con esa casa ya me dice todo. La casa también te da muchos problemas, tienes que pagar y pagar y repararla no se acaba eso de pagar la casa. Señor, dame una esposa que sea muy bonita. 20 años después, tu esposa ya no está bonita. Y dame un esposo que sea guapo y que sea fuerte. 20 años después ya no es ni guapo ni fuerte, está todo panzón del hombre. En serio, en serio, en serio. ¿Qué permanece para siempre? Las riquezas, las cosas materiales. Te voy a decir que la mejor cosa que un cristiano puede tener es paz. Híjole, si tuviéramos paz, si fueras en tu casa en paz, si estuvieras manejando en paz, si tuvieras a tus hijos en paz, si tuvieras a tu esposa o a tu esposo en paz. Híjoles, qué bendición es tener la paz de Dios. Qué bendición, de ahí surge el gozo, el amor, la magnificencia, todos los frutos del Espíritu Santo, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos nosotros, decía un apóstol. La paz de Dios. Y este hombre, Josafat, le habían robado la paz de Dios porque veía 3 ejércitos venir en contra de él. Llega a un lugar llamado por ahí, por Masada, una zona montañosa todavía, y ahí se empieza a acabar la zona montañosa. Por ahí se para Josafat con su ejército. Y ve a los ejércitos enemigos, 3 de ellos, 3 reinos. No los podía ni contar el nombre. Josafat está frente de ellos. ¿Qué pasó? Sí. Aunque antes de pasar, quiero decirte cómo Dios también se manifiesta a través de la Biblia. Dios escribió a través de los hebreos. Cuando digo los hebreos, me refiero a los judíos o israelitas, como los quieras llamar. Sí, el pueblo de Dios, Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al Señor, ellos decían, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 9 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Juan 1:9, aunque es el Nuevo Testamento, pero dice, aquel era la luz verdadera, aquel que en el pasado era la luz verdadera que alumbra a todo el hombre que viene al mundo. Es que en los hebreos tenían el concepto de que Dios es luz. Porque surge la luz de Dios. Desde el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1. En
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que Dios dijo fue, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y los judíos decían, Dios es luz. Porque después de que hay la luz, se puede reparar cualquier cosa. Es más, vas a tu casa, está todo oscuro, todo tirado patas para arriba, prendes la luz y ves que todo está desarreglado y todo está desacomodado y tuvieron un par ahí, cosas tiradas por el suelo, y tú dos cosas puedes hacer. O te pones a arreglarla con la luz, o mejor apagas la luz y te vas a dormir. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Quita a Dios de ahí para acá, porque quiero seguir como estoy. ¿Sí? Y es verdad, lo que hace la mayoría de la gente es que apaga la luz, dice la Biblia, y esa es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no se quiere convertir? Porque sus obras son malas. Porque la luz viene a ellos, se les predica el Evangelio, se les habla de un cambio, se les habla de una mente diferente, pero dicen, no, déjame seguir en mis malos caminos. La gente no acepta tu mensaje o el mensaje de Dios porque no quieren dejar sus malos caminos. Los hebreos tenían eso muy fuerte. Dios es luz. El siguiente pueblo que también está en la Biblia son los griegos. Los griegos tenían un énfasis en el conocimiento. Queremos conocer, queremos saber. Y dice en Atenas, cuando estaba Pablo predicando en el Areópago, decía que la gente tenía comezón en ese tiempo de escuchar algo nuevo, algo diferente, una verdad nueva, una verdad más profunda. Ellos tenían mucho interés en la filosofía de aquellos tiempos. Querían conocer más, querían saber. Y Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y 1 Timoteo 1:12, la primera parte dice, por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo del Evangelio porque ya está hecho, ya sé a quién he creído. Cuando nosotros también conocemos a Dios, queremos conocer más. ¿Sí? Otro pueblo, el tercer pueblo que está también dentro de la Biblia, aunque tiene dos nombres diferentes. Yo le llamo los romanos, pero también le llamo Babilonia, porque Babilonia y Roma parece que se mezclaban entre ellos. Es más, en una estatua que Daniel, el libro de Daniel, vio como una visión, ve a una estatua bien grande con diferentes materiales. Y la parte de arriba dice al rey, tú eres esta parte de arriba, Babilonia. Y la parte de abajo eran dos pies mezclados con diferentes estaños, me parece, hierro. Y dice, y el último es Roma. ¿Sí? Roma y Babilonia, toda la estatua completa, casi. El principio y el fin. Esta gente, lo que añoraba y lo que quería y lo que deseaba para ellos era fama y gloria. Fama y gloria. Y muchos andan buscando la fama y la gloria. Fueron hechos para glorificarse dentro de los hombres, la honra de los hombres. Y tenían algunas frases como esta frase de todos los caminos llevan a Roma. Tenían otra frase que decía preguntando se llega a Roma. Y otra frase que decía donde fueres haz lo que quieres. O sea que en Roma haz como los romanos. Eso decían ellos. Roma era muy importante para ellos. La honra del imperio, de ser más poderosos. Y estamos nosotros también viviendo en un imperio, déjame decirte. El imperio de los Estados Unidos. Hay un imperio económico que Estados Unidos controla buena parte del mundo. Viene de los ingleses, cuando los ingleses conquistaron también buena parte del mundo, y de ellos surgen los estadounidenses que estamos en este país y somos parte de ese imperio también. Los imperios quieren gloria y quieren conservar esa gloria forever and ever. Pero cuando se enfrentan a quién es Dios, Dios es luz, Dios es conocimiento y Dios es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Él es el que acopla todos estos y Él dice, yo soy eso que los hebreos dijeron, yo soy eso que los griegos dijeron y yo soy eso que los romanos dijeron. Déjame leerte algún mensaje. Dios mueve la historia porque Dios, el Dios que dijo, la luz resplandecerá en las tinieblas, es el que ha resplandecido en vuestro corazón
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ese pasaje habla de esas tres etapas. Dios es luz, Dios ilumina el conocimiento y la gloria de Dios está en él, Jesucristo. Quiero ir terminando ya. Segunda de Crónicas, regresando a Josafat. Josafat decía: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no disponemos de las fuerzas contra esa multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una situación muy difícil que no sabes cómo actuar? ¿Por qué no memorizas este versículo? Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros, yo Señor, no dispongo de la fuerza contra ese problema que está enfrente de mí. No sé qué hacer, pero en ti voy a poner mis ojos. Señor, yo voy a confiar en ti. Eres Dios. Eres el que hiciste el cielo, la tierra, el universo, las cosas grandes, las grandes. Eres tu Dios. ¿No me puedes ayudar también en esto, Señor? Yo no puedo hacerlo. Yo no voy a poder luchar contra 3 ejércitos con unas poquitas gentes. ¿Qué vas a hacer tú, Señor? Y sigue Dios hablando, ¿sí? Y digo: oigan, toda Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así les ha dicho el Señor. Viene un profeta y le habla estas palabras a Josafat: no teman ni desmayen delante de esa multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. O sea que Dios puede pelear tus batallas. Dios puede ayudarte en esa situación tan grave que no sabes qué hacer. Dios puede abrirte puertas donde no parece ninguna puerta, porque eres hijo o hija de Dios. Somos hijos de Dios. Eso nos lleva a nosotros a pensar: ¿qué tengo que hacer entonces para confiar en que tú eres Dios? Para solucionar ese problema. Dios les dijo a ellos: no hagan nada, no hagan nada. Vean la gloria de Dios. Alaben mi nombre. Y se pusieron a alabar a Dios. El cristiano tiene tanta confianza en Dios que puede alabarle en tiempos difíciles. Todavía no ganaban la guerra en ese momento, pero Dios le dijo: alaben a Dios. Después de haber ayunado, después de haber arrepentido, después de haber buscado de Dios, Dios les da la palabra: alaban mi nombre. Antes de que terminara la guerra, ya estaban alabando con panderos y con danza y con cantos espirituales, diciendo: Él es el Rey de los Reyes, es el que recibe la gloria. Y no se sabe exactamente qué pasó, pero la Escritura tiene la idea de que esos 3 pueblos que estaban acampando enfrente de Josafat y su ejército, de alguna manera empezaron a pelear entre ellos mismos. No sé si ya estaban repartiendo el hueso antes de poder, ya se repartían el pastel antes de comprarlo, pero ya estaban ahí y se pelearon entre ellos, se destruyeron entre ellos, y al siguiente día Josafat va a ver dónde estaba el pueblo que quería atacar, y encuentra que ya estaban ellos destruidos ahí mismo, tirados por todo el valle, todo estaba lleno de soldados muertos. Entonces ellos empiezan a ver qué es lo que podían tomar de ese ejército, y 3 días les tomó para sacarle revisarle a todas las carteras y quitarles todos los relojes y los iPhones, y todo se llevaron ahí. Todo se quedó limpiecito. 3 días les tomó para limpiarle todo lo que habían dejado a esa gente: escudos y espadas y tiendas y ropa fina, y de todo tenían ahí. 3 días. Ellos no pidieron riquezas, ¿verdad? No dijeron: Señor, danos riquezas, Señor, queremos una casa nueva porque mi casa ya está cayendo. No dijeron nada, nada más alabaron a Dios, pidieron ayuda de Dios, pidieron de la misericordia de Dios, se arrepintieron, ayunaron, buscaron de Dios, y Dios les dio esas riquezas que duró 3 días para sacarlas del lugar. Cuando una persona empieza a tomar en cuenta y buscar primero
caminos de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y aquí todo lo demás vendrá por añadidura. Ellos no sabían esa palabra todavía, pero lo estaban buscando. Y quiero decirte que también puede pasar eso contigo. En esa dificultad tan grande puede haber alguna bendición que tú no sabes. Y lo acabo de leer todo eso. Josafat le pasó. También nos puede pasar a nosotros. Es el mismo Dios que tenemos. El mismo Dios que tenía Josafat. Es el mismo Dios que adoramos nosotros. Vamos a ver.